Señor Nostálgico está de vuelta con nuevas creepies para su deleite. En esta oportunidad el título ganador fue una sugerencia de Gorusan. Por si no lo saben, el título anterior fue Creepypastas para tener de fondo mientras descubres que 8 horas de tu vida cuesta un pollo asado. El título de hoy es Creepypastas para tener de fondo mientras te das cuenta que la vida de un pollo solo vale 8 horas de tu tiempo. Esto le da un giro, valorando más una vida que las horas de trabajo. Simplemente arte. Es octubre nuevamente. El mes espeluznante, donde todos nos disfrazamos y ponemos decoraciones de temática aterradora en el espíritu de Halloween. Para ser honesto, al igual que muchas otras personas que celebran la festividad de manera casual, no conozco realmente los orígenes o el propósito de la misma. De hecho, si no fuera por mi hijo de 10 años, probablemente descartaría las tradiciones por completo. Pero a él le gusta, así que a mí también. Bueno, eso fue hasta el año pasado. Era otra noche de Halloween en Nueva Inglaterra. Los árboles estaban despojados y el suelo cubierto de hojas rojas de todo tipo. Estoy seguro de que si hubiera estado nublado o con niebla, sería bastante aterrador, pero la noche del 31 de octubre de 2018 estaba bastante clara al principio. La semana anterior a Halloween, mi esposa llevó a mi hijo, Quinn, a comprar un disfraz. A pesar de que él había puesto su corazón en un atuendo de nativo americano y un sombrero de jefe, ella lo convenció para que eligiera el de Superman en su lugar. ¿Original? No, pero definitivamente no atraerá miradas desaprobadoras. De todos modos, alrededor de las 6 de la noche, Quinn y yo conducimos unas cuantas cuadras en el típico suburbio de Nueva Inglaterra hacia la casa de su amigo Andrew. Habían sido amigos desde el jardín de infancia, así que, naturalmente, yo me hice amigo del padre de Andrew y mi esposa se hizo amiga de su madre. Cuando llegamos, Quinn salió corriendo del auto para reunirse con Andrew, quien lo esperaba ansioso en la puerta vestido de Harry Potter. Mientras los chicos reían sobre sus disfraces y hablaban sobre todos los dulces que esperaban conseguir esa noche, yo charlaba con David y Vivian, los padres de Andrew. Solo David y yo llevaríamos a los chicos por el vecindario esa noche, y Vivian estaba ocupada con su hija de 1 mes, mientras que mi esposa estaba en la cama con gripe. A eso de las 6:30 de la noche, partimos, tocando sistemáticamente cada puerta de la calle y gritando el típico, truco o trato. A quienes estaban en casa. Por suerte, no hubo incidentes de personas dejando una caja de dulces honestamente en su porche, porque Quinn tiende a ser un poco codicioso cuando se trata de hacer acopio de ellos. A medida que la noche avanzaba, David y yo nos cansábamos progresivamente, mientras que los niños parecían volverse más hiperactivos, probablemente debido a todo el azúcar de los caramelos y chocolates que comían. Sin embargo, lo peor era la niebla que parecía aparecer de la nada, y cómo traía un frío brutal que no habíamos experimentado en todo el mes. Para las 8:30 de la noche, habíamos llegado a los límites exteriores de nuestro vecindario, donde las casas se volvían más viejas y los espacios entre ellas más amplios. Entonces decidimos dar la vuelta y comenzar a regresar. Aunque inicialmente fue decepcionante, Quinn y Andrew se emocionaron con la idea de contar y sumar toda la chatarra que habían adquirido esa noche. La perspectiva de los próximos días me hacía doler la cabeza. Quinn tenía la costumbre de comer la mayor cantidad de dulces posible y lo más rápido que podía, lo que significaba que justo después de Halloween siempre había períodos en los que se volvía muy hiperactivo y luego, difícil de manejar cuando bajaba del subidón de azúcar. Sin embargo, a pesar de todo, parecía que todo iba según lo planeado, hasta que David me dio un toque en el hombro. No hagas que parezca obvio, pero hay un niño que nos ha estado siguiendo durante un rato. Dijo en voz baja. ¿Qué tipo de niño? ¿Como un adolescente o un niño? Respondí, curioso. No lo sé, más o menos de la edad de Andrew, probablemente. Si sigue siguiéndonos, le preguntaremos dónde están sus padres. Si no, ¿y qué? Bueno, sí, eso es lo que pensaba. Es un poco extraño que no esté con ningún tipo de guardián. Y con eso llegamos a un acuerdo. Si este niño seguía siguiéndonos, le preguntaríamos por sus padres. Si no, simplemente lo ignoraríamos. No era un gran problema.
A medida que la niebla se hacía más espesa, eché un vistazo por encima de mi hombro para ver al niño del que David hablaba. Como él había dicho, el niño parecía tener más o menos la edad de Quinn, pero la edad era prácticamente la única similitud. A diferencia de mi hijo, que caminaba con la cabeza en alto y sonriendo, la suya estaba agachada en un ángulo casi antinatural, como si estuviera mirando directamente a su pecho. A diferencia de mi hijo, que caminaba y a veces corría normalmente, él arrastraba una pierna tras otra, pero extrañamente se mantenía al día con nosotros como si también estuviera caminando normalmente. A diferencia de mi hijo, cuyo disfraz de Superman comprado en la tienda era llamativo pero limpio, el suyo. Su disfraz era extraño. En ese momento, creí que estaba disfrazado de algún tipo de fantasma, ya que lo único que llevaba eran unos harapos blancos que apenas lo cubrían y unos pies descalzos que mostraban su suciedad. Estaba vestido como si viniera de una nación del tercer mundo, muy lejos de los suburbios de clase media de Nueva Inglaterra. Me detuve. Mirando hacia atrás, lamento la decisión, pero no estoy seguro de que hubiera hecho una diferencia si no me hubiera detenido. De cualquier manera, no habría sabido lo que vendría después, así que tenía que parar y asegurarme de que ese niño estuviera bien. Girando, llamé a su atención y le pregunté si estaba bien. David también se detuvo, junto con Quinn y Andrew, que caminaron de regreso hacia nosotros y se posicionaron a cada lado de sus padres. No obtuve respuesta, y el niño en los harapos siguió avanzando hacia nosotros, deteniéndose solo a unos pocos pies frente a David y Andrew. Así que pregunté de nuevo. Hola, ¿estás bien? ¿Dónde están tus padres? Lentamente, esta cosa, levantó la cabeza de su pecho. Su rostro era relativamente normal, si no fuera por la piel gris, la falta de dientes, las laceraciones en su mejilla y la venda que estaba envuelta alrededor de su cabeza a la altura de los ojos, cubriendo dos manchas rojas donde deberían estar sus ojos. Luego su mano se disparó, agarrando el brazo de Andrew con una mano gris, que le faltaba un dedo y todas sus uñas. Con suavidad, David intentó deslizar su mano del brazo de Andrew y ofreció llamar a alguien para que lo recogiera. Podía ver que David estaba tratando de ser fuerte frente a los niños, pero el ligero temblor en su voz me decía que no era así en absoluto. No es que yo pudiera decir mucho. Yo estaba igual. A pesar de los intentos de David por quitar la mano de la cosa del brazo de Andrew, su agarre parecía solo apretarse más. Andrew gemía y decía que le estaba haciendo daño. Desentendido del claro peligro de la situación, Quinn solo se volvió hacia mí y comentó sobre el disfraz de ese niño. Papá, ¿cómo crees que consiguió su disfraz? ¿Es realmente bueno? Preguntó, su inocencia era abrumadora. Hijo, no creo que eso sea un disfraz. Y con eso, David finalmente comenzó a golpear el brazo del niño, tratando de separarlo de Andrew, pero sin éxito. Finalmente, el niño, la cosa, el monstruo dijo algo. Comenzó en un murmullo, pero al final de la corta frase, su voz se convirtió en sonido creciente, radiando a través de la espesa niebla y llenando mis tímpanos de horror. Solo quiero un amigo. Y entonces corrió, más rápido de lo que he visto a alguien correr antes. De repente, ya no cojeaba y ambas piernas tenían la potencia de un atleta olímpico, si no más. Andrew gritó, David gritó y Quinn y yo miramos con horror mientras Andrew era arrastrado y tragado por la niebla. Sin embargo, a pesar de que Andrew gritaba a todo pulmón, tan pronto como perdimos de vista al niño, el grito se detuvo. Desapareció. David quedó paralizado durante un segundo, antes de salir corriendo hacia la oscuridad para intentar encontrar a Andrew, mientras yo abrazaba a Quinn con todas mis fuerzas y ponía en acción el teléfono para llamar a la policía, explicando la situación lo mejor que podía mientras también intentaba ser creíble. En minutos llegaron los policías, y no mucho después una ambulancia, para atender a David por shock. Aunque no fui tratado, estoy seguro de que no estaba lejos del estado mental de David tampoco. Los siguientes días fueron un borrón. Búsquedas, entrevistas policiales, lo que sea. Juro que he revisado cada rincón del condado, peinando bosques y estando presente cuando buzos de la policía buscaron en el fondo de estanques, lagos y ríos. A pesar de todo, nunca encontramos a Andrew, y ahora que Halloween está a la vuelta de la esquina, solo he estado pensando en Andrew y su secuestro.
Sé que no dejaré que Quinn salga este año. Estaré encerrado dentro con él. No sé quién o qué era ese niño, pero espero que haya encontrado un amigo en el pobre Andrew, y que no esté buscando otro. Aunque, nunca se sabe. Oh, mierda. Las últimas palabras que escuchó la taza mientras caía al suelo después de deslizarse por mi escritorio, empujada por una mano descuidada y olvidadiza. Específicamente, mi mano. Siempre coloco mi vaso de agua a mi izquierda cuando me siento, pero ese día en particular lo había puesto a mi derecha. Una decisión aparentemente pequeña e insignificante, que no tendría ningún impacto en el día de nadie. A menos que, de manera instintiva, supongas que el espacio a tu derecha está vacío, como suele estar, y, por lo tanto, permitas que tu mente ignore cualquier objeto que pueda haber allí. Que es exactamente lo que hice. Miré hacia abajo. No escuché ningún impacto contra el suelo, ni vi nada allí. El movimiento que caía hacia abajo parecía haberse desvanecido de la existencia mientras prestaba atención. Por un momento, casi consideré que podría haber sido un movimiento falso desde la esquina de mi ojo. Una falla del diseño de la mente, vista todos los días por todos. Pero no, definitivamente sentí y escuché mi mano golpear algo. Una simple mirada a mi escritorio, ambos lados, confirmó que mi taza había dejado la superficie. Me levanté, revisando debajo del escritorio. Cuando eso no dio resultado, eché un vistazo debajo de mi silla. No había taza, no había charcos, nada. Una cierta inquietud se apoderó de mis sentidos. Se sentía como intentar nombrar una canción y tener la letra justo en la punta de la lengua. O entrar en una habitación y de repente olvidar por qué estás allí. Tenía esta taza en la mano hace un momento, debería poder alcanzarla y recogerla, sé que debería. Sin embargo, aquí, en mi escritorio, al borde de lo inexplicable, mi taza no estaba. Estaba, luego simplemente no estaba. ¿Qué haces en ese punto? Sabes, con certeza, que has derramado una bebida por todo el suelo, sin embargo, no puedes encontrarla. ¿La ignoras y esperas que aparezca eventualmente? Estás preparado para limpiarlo, para recoger los fragmentos de vidrio roto, pero tu tarea se detiene de repente. ¿Por qué razón? Seguí buscando, donde pudiera. Al otro lado de la habitación. Claro. Podría haber terminado aquí de alguna manera. Quizás. La tenue iluminación jugaba trucos conmigo, pensando momentáneamente que había localizado la taza en la parte trasera del sofá o debajo de la mesa. Cada vez, el alivio fue breve, ya que solo resultó ser sombras jugando con mi mente. ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué es tan fácil confundir una cosa por otra cuando estamos apresurados para encontrarla? No había un chapoteo de agua rebelde, ni un destello de vidrio asomando del alfombrado. ¿Se había deslizado del escritorio, o de la realidad? La taza nunca apareció. Nunca lo hará. Tampoco lo hará la que dejé caer al día siguiente. O la siguiente. Antes de esto, ni siquiera recuerdo la última vez que dejé caer una taza. No es algo que haga particularmente. Pero ahora, estaba sucediendo a diario. Quizás mi cerebro, de manera subconsciente, se había fijado en esta experiencia. Quizás ni siquiera debí preguntarme. Había estado contándole a todos sobre el extraño evento, y había estado en mi mente mucho. En retrospectiva, supongo que era consciente de cuán enfocado estaba en ello. Cada vez, la taza desaparecía, tal como lo había hecho la primera vez. Cada vez, por más fuerte que la sostuviera, por más cuidadoso y atento que intentara ser, sucedía. Caía al suelo. El mismo lugar que antes. Nunca golpeaba. Después de esa tercera vez, dejé de llevar bebidas a mi escritorio. Parecía ser el único lugar donde esto ocurría. Eso arregló la inquietud que crecía dentro de mi mente. Por un tiempo. Pregunta. ¿Qué pasa si no alimentas a una bestia? Respuesta. Sale a cazar. Había estado sentado en mi escritorio durante una hora, cuando extendí la mano hacia la izquierda en busca de un vaso de agua. El aire vacío rozó mis dedos y mi cerebro, instintivo como siempre, había olvidado que ya no traigo bebidas a mi escritorio.
Preparándome para levantarme y saciar mi sed, me detuvo un extraño ruido. ¿Un gemido? ¿Un retumbo? ¿Un lamento? Una mezcla de los tres podría ser la mejor manera de explicarlo. Parecía croar a través de la casa, debajo de cada tabla del suelo y detrás de cada pared. El silencio que siguió fue tan incómodo como el sonido. Aún confundido por lo que había escuchado, otro de mis sentidos se alteró a continuación. Un fuerte olor familiar, parecido al de un perro mojado. La humedad atrapada en el aire, ahora llenando la casa con su aroma. Al escuchar el ruido nuevamente, me adentré en el pasillo. El olor era más débil aquí, y el sonido de repente se sintió distante. Sentí otra vez que buscaba algo que no estaba allí. Casi consideré que mi mente estaba jugando trucos, pero sabía que era real. Lo sabía tan bien como sé mi propio nombre. Girando, mirando hacia mi escritorio, lo vi. Puede que solo haya sido un corto momento, pero lo vi. Un agujero en el suelo donde mis pies habían estado. Una abertura a un vacío donde me siento y trabajo cada día. El retumbo gorgoteante, más fuerte que nunca, ahora acompañado por un olor a putrefacción. Retrocedí, mientras el mundo a mi alrededor se transformaba. Tentáculos gruesos crecían por las paredes, exudando una sustancia marrón. El suelo bajo mis pies parecía pulsar y respirar, haciendo que perdiera el equilibrio. Mientras caía al suelo, cerré los ojos, tratando de imaginarme en cualquier otro lugar. Sentir líquido goteando sobre mí desde el techo dificultó esto. ¿Había causado esto? ¿Estaba mi casa viva, o era mi suelo una entrada a un reino más allá de la comprensión? Cualquiera que fuera el caso, algo no estaba contento de que dejara de derramar tazas de agua. El sonido de un lamento ahora se mezclaba con el latido de un corazón debajo del suelo, y el suave chasquido de las paredes cobrando vida. El aire dentro de este lugar, que ya no podía describir como mi hogar, parecía moverse rítmicamente de un lado a otro, balanceándose de un lado al otro. Con los ojos aún cerrados, podía sentir el pelo creciendo en el suelo debajo de mí, comenzando a enrollarse a mi alrededor, impidiéndome moverme. Grité. Mi grito era todo lo que podía escuchar. Abrí los ojos, y me encontré en el suelo. Las paredes estaban limpias, y el suelo había dejado de respirar. Fui al armario de la cocina, y todas mis tazas estaban desaparecidas. Voy a comprar más después de mudarme de casa. Esto es realmente raro. Mira, no tengo mucho tiempo para explicar, pero haré lo mejor que pueda. Básicamente, hace unos días estaba estudiando para mi examen de biología. No vivo en el hemisferio norte, así que la temporada de exámenes está a la vuelta de la esquina. Desafortunadamente para mí, mi primer examen es biología, que odio. No es que sea difícil. De hecho, en mi opinión, es la ciencia más fácil. Simplemente es aburrido, y se tarda mucho en memorizar todos los pequeños términos que necesitas saber. Alelos, fenotipo, genotipo, hay millones de ellos. Pero uno que estaba luchando por entender no era un término, sino un proceso. La meiosis, estoy seguro de que todos han oído hablar de ella, es cuando. Bueno, en realidad no lo sé, que es exactamente por lo que hace 3 días estaba en la 10ª página de Google buscando un sitio web que lo simplificara para mí. Y fue entonces cuando lo encontré. www.biology.com. Voy a ser honesto, nunca había oído hablar del sitio, pero en ese momento estaba desesperado por algo. Ya había ido 2 veces a preguntar a mi profesor de ciencias sobre ello y aún no lo entendía. Quiero decir, no es como si pudiera preguntar una tercera vez, eso sería embarazoso. No puedo preguntar a mis amigos tampoco, se supone que soy el inteligente del grupo. Inglés, historia, en todas las demás materias destaco. Por eso me encontré leyendo biología, a las 11 de la noche de un domingo. De todos modos, dejé de leer el gran bloque de texto en el sitio después de 1 minuto. Toda la información era basura, no había ejemplos y apenas tenía relación con la meiosis. Ya estaba de mal humor, pero esto solo lo empeoró. Así que puedes imaginar lo que escribí cuando apareció un cuadro pidiendo comentarios.
Después de 2 párrafos insultando el sitio y al creador, miré mi reloj y vi que probablemente era hora de ir a la cama. El estudio podía esperar. Cuando me desperté por la mañana y abrí mi laptop para ver lo que había escrito la noche anterior con un pequeño icono debajo que decía enviado, me sorprendí. No suelo enojarme tanto, y al mirar atrás en la situación desde la mañana siguiente, vi que realmente era un poco estúpido. Pero después de ducharme, cepillarme los dientes, desayunar y estar en el autobús hacia la escuela, lo había olvidado. Avancemos rápido hasta mi período en la biblioteca, y me lo recordaron con un nuevo correo electrónico de mj@gmail.com. ¿Quién demonios es MJ? Pensé mientras lo abría. El correo no tenía asunto, pero decía: hola. Gracias por tu crítica sobre mi sitio web de biología. Lo mejoraré durante la próxima semana. De verdad, lo haré. En realidad, te enviaré otro correo cuando comience a implementar las mejoras basadas en tus comentarios. No tengo nada que hacer hoy, así que empezaré de inmediato. Atentamente, M.J. Raro. Me dije a mí mismo, encogiéndome de hombros. Supuse que quienquiera que fuera MJ me llenaría de correos electrónicos por un tiempo y luego se detendría, y ambos seguiríamos con nuestras vidas. Para ser honesto, me sentía un poco mal por el tipo. Saqué mi ira en él y su sitio web, solo porque tenía problemas para estudiar. Al igual que por la mañana, olvidé mi encuentro con un extraño de internet cuando recibí otro correo esa noche de este misterioso MJ. Era un enlace de vuelta al sitio web de biología, excepto que ahora, en lugar de un par de bloques de texto sobre algo vagamente relacionado con la meiosis, era solo una foto. Ni siquiera una foto extraña, al principio. Era una imagen de una carretera interestatal, tomada presumiblemente desde una cámara de tablero. Sin embargo, al observar más de cerca, vi que en el gran letrero sobre la carretera había un aviso para la próxima salida. La salida tenía un texto escrito arriba, que era: me incliné hacia adelante. El nombre de mi pueblo. Solté un audible: ¡Guau! ¿Qué demonios está pasando aquí? Pensé. No hay forma de que un desconocido me haya rastreado y venga tras de mí por un comentario que dejé en su maldito sitio de biología, ¿verdad? Quiero decir, sé que hay algunas personas extrañas en línea, pero no lo sabía, y estúpidamente no se lo conté a mis padres. De alguna manera, en mi cabeza, lo justifiqué como una broma. Es solo Photoshop, pensé, es imposible rastrearme, estoy bastante seguro de que estaba usando mi VPN. De hecho, probablemente hice lo peor posible al seguir con mi vida normalmente y acostarme. El día siguiente fue un martes, y como cualquier otro martes, desperté queriendo morder el cañón de una escopeta. Matemáticas, ciencias y economía, mis 3 peores clases, todas tenían lugar el martes. Sin embargo, de alguna manera logré animarme y llegué a tiempo al autobús. En la escuela, fue otro día aburrido hasta que, a mitad de la tercera clase, dejé la economía para ir a dar un paseo por la escuela y tal vez acampar en un baño durante 15 minutos y mirar mi teléfono cuando lo vi. Otro correo electrónico de mj*@gmail.com. De nuevo, no había tema, y de nuevo el único texto era un enlace a ese puto sitio web de biología. Suspiré y oré en silencio a Dios para que lo que MJ había puesto en ese sitio web no fuera tomado de mi casa ni nada. No lo fue, por suerte, pero no fue tranquilizador ni mucho menos. Era una foto tomada desde lo alto de una colina en el lado sur de mi pequeño pueblo, con la leyenda: ¿adivina quién está en el pueblo? El caso es que, aunque mi pueblo no es precisamente grande, está muy disperso, y la colina desde la que claramente había tomado la foto solo daba a una docena de casas. Uno de las cuales, obviamente, es la mía. Me quedé en shock. ¿Fue una coincidencia o intencional que mi casa estuviera enmarcada? ¿Es esta persona solo un troll decidido, o en realidad va a hacer algo malicioso? Eso es todo, tenía que decírselo a alguien. Volviendo a la economía, me acerqué a la computadora de mi amigo Oliver, tanto mi computadora portátil como mi teléfono estaban agotados, y le pedí que buscara el sitio web de biología convertido en acosador por mí. Me miró raro, pero lo convencí de que ingresara el código URL y, después de escribirlo, la expresión de Oliver pasó de la curiosidad a la confusión. El sitio web fue
Espacio en blanco. Como si nada hubiera estado allí. Me sentí como un puto idiota después de eso. Volviéndome hacia Oliver, no estaba muy seguro de qué decir. Mira amigo, sé que había una foto allí. Sí, lo que sea. Sé que puede que no te guste que diga esto, pero probablemente deberías dejar de fumar por un tiempo, tomarte un descanso de tolerancia. Te está jugando con la cabeza. No, esto no es algo que soñé mientras estaba drogado. Te lo juro amigo. Está bien, lo que sea. Necesito estudiar. Y con eso, Oliver volvió a conectar sus auriculares y volvió a dibujar gráficos sobre la demanda y la oferta de ladrillos después de un aumento en el precio de la arcilla. Sí, ¿ves por qué odio la economía? De todos modos, creo que mi interacción con Oliver me hizo dudar mucho más en contárselo a alguien. Mientras estaba acostado en la cama esa noche esperando que llegara el sueño, pensé que si había más fotos cerca de mi casa, se lo diría a mis padres y a la policía. Solo tenía que mostrarlos en mi teléfono o computadora portátil, porque parecía que cualquier otro dispositivo no podía cargar la página por alguna razón. Fue muy raro. Lo probé en la PC de la familia, e incluso en el iPad de mi madre, y ninguno de los dos cargó nada cuando escribí el código URL. No es que lo haya escrito mal, me aseguré de que todas las teclas fueran correctas. En cualquier otra situación, sería realmente genial hacer que solo ciertos dispositivos puedan acceder a un sitio web. De alguna manera logré conciliar el sueño esa noche. El miércoles se desarrolló de manera muy similar al martes, así que les ahorraré los detalles de mierda. Al igual que el lunes y el martes, recibí otro correo electrónico de MJ a última hora de la tarde. Esta vez, cuando abrí el enlace, no estaba seguro exactamente de lo que estaba viendo. Era una superficie gris, con el número 60 en ella. Estaba confundido. Una parte de mí desearía haberme quedado confundido, pero solo medio minuto después estaba lleno de pavor. Mi buzón es gris y el número de mi casa en mi calle es el 60. MJ había encontrado mi casa. No puedo volver a casa ahora. Creo que iré a la policía. Él sabe dónde vivo y yo sé que quiere hacerme daño. No conduces a mi ciudad solo para saludar, está en medio de la nada. Sin embargo, no creo que ir a la policía sirva de mucho. Él sabe dónde vivo, probablemente sabe todo sobre mí. Como dije, no puedo irme a casa. ¿Qué debo hacer? No tengo ni idea, estoy temblando y muy asustado. Necesito ayuda. Estos raros momentos son de los más horribles de experimentar. Cuando la mente emerge de un mar de nada, insulsa y sin sentido. Se eleva desde el dolor plácido de la escasa conciencia. Cuando recuperas tus pensamientos por solo unos pocos segundos desesperados. La sensación regresó a mí en oleadas lentas, recorriendo mi cuerpo mientras el entendimiento llenaba mi mente una vez más. Vi, sentí, escuché, olí. No me habían robado los sentidos, pero había sido ignorante de ellos en una nebulosa de existencia borrosa. Hasta ahora. Me encontraba al borde de un abismo hirviente de acero y humo, mirando hacia abajo en el pozo de trituración mientras otra masa de metal arruinado se precipitaba por su garganta aceitada para ser capturada y despedazada por sus millones de dientes voraces. El calor de los hornos de abajo subía para atacar la piel desnuda de mi rostro, las energías abrasadoras de llamas y radiación comenzaban a chamuscarme los pelos. Y aún así, permanecía allí, mirando por el ancho pozo del triturador siempre hambriento. Movimiento detrás de mí. Sombras alejándose, adentrándose más en la instalación y su laberinto de tiras de luces parpadeantes y máquinas sofocantes. El resto de mi grupo de trabajo. Acabábamos de entregar el montón de metal al triturador, arrastrándolo por los pasillos de acero oxidado y conductos dentados. ¿Había sido alguna vez un auto? ¿Un generador? No podía recordarlo. No importaba. Las mentes superiores lo habían declarado inútil. Al triturador no le importa qué come. Mis compañeros de trabajo se están alejando, entonces, ¿por qué sigo parado al borde? Los pensamientos no se forman. Miro hacia abajo, a mí mismo. Mi cuerpo, y las cosas que las mentes superiores le han otorgado. Lo que le han hecho.
Mis extremidades están removidas en las articulaciones, reemplazadas por prótesis de metal alargadas. Estos reemplazos se desgastan y se caen mucho más lentamente que manos y pies de carne y hueso. Nuestra eficiencia es primordial. Puertos de acero están cosidos en mi torso marchito, acceso rápido a órganos y ganglios linfáticos para las agujas e inyectores. Nos llenan con cócteles químicos para mantenernos nutridos, tranquilos y trabajando. No he comido verdaderamente en años. Mi boca está cosida. A veces, mi lengua funciona por unos breves minutos. Saborea mis dientes pudriéndose. Hay una picazón insoportable, desgarradora, en mi trasero. Los implantes ahí están obstruidos y cubiertos con cualquier excusa de excremento que este cuerpo pueda producir. A pesar de la urgencia, no me atrevo a rascarme para aliviar la sensación. No puedo arriesgarme a desplazar o dañar los cables y electrodos que estimulan los vestigios marchitos de mi próstata, la única recompensa placentera que las mentes superiores me otorgan por el trabajo completado. Una parte de mi visión está borrosa, a pesar de mi lucidez presente. Surgen vagos recuerdos de haber atrapado mi reflejo en el brillo de las máquinas húmedas de condensación que bordean los pasillos. La imagen de un pálido y demacrado ser, tal vez una vez humano. Cabello solo en mechones, que huye del cuero cabelludo para escapar de la mordida de la radiación. Recuerdo mi ojo izquierdo, visto en ese reflejo. Pálido y sin color, nublado con cataratas y una neblina de telaraña. Deformado, medio desinflado y supurando líquidos ranciados. Sin duda, dañado mientras trabajaba. Pronto, las mentes superiores lo notarían, enviarían a uno de mis compañeros de trabajo, uno implantado con cosas afiladas y quirúrgicas, para quitarme esta carga. Sería rápido. Un simple y minucioso raspado de la cuenca. La carne humana donde el metal está injertado brilla enfurecida y roja en la luz parpadeante de la instalación. Las llagas supurantes se forman en los bordes. La infección voraz se da un festín. No le presto atención. Los bloqueadores de angustia clavados en mi cráneo aseguran que solo sienta el dolor más leve. A menos que me vuelva ineficiente. Cuando se desactivan, uno puede sentir el esfuerzo de cada pieza de metal y servomotor inadaptado, triturando contra la carne viva y llenando la materia cerebral podrida con cada impulso de agonía y terror que jamás podría conocer. Amo a las mentes superiores por protegerme de tales cosas, y temo aún más sus castigos. Una vez más, miro sobre el precipicio, admirando los dientes crujientes del triturador mucho más abajo mientras parpadean y brillan en la tenue luz de fuego y chispas. Los sonidos de la instalación son chillidos ensordecedores de metal torturado y trabajadores quejumbrosos. Los pensamientos regresan a mí ahora. ¿Por qué estoy parado aquí en lugar de seguir a mi grupo mientras se van? Para saltar. Para caer. Quiero hundirme en el triturador y liberarme del infierno que se ha convertido en el mundo. Que se ha convertido en mi vida. Que se ha convertido en mi cuerpo. El triturador es mi escape de todo. Puedo morir. Doy un paso hacia el olvido. Mis pensamientos se desvanecen. Los marcadores químicos y las hormonas manufacturadas recorren nuevamente mis venas con fugas. El metal que infesta mi cuerpo vuelve a sentirse entumecido. Los pensamientos se nublan. La lucidez me abandona. ¿Por qué estoy mirando el triturador? Me doy la vuelta y vuelvo a mi trabajo. Siempre he tenido un deseo insaciable de escribir. Anhelaba tejer relatos que inquietaran, helaran y aterrorizasen. Cuando comencé, sentía una falta de creatividad. Tenía tantas ideas y no sabía cómo ejecutarlas. No sabía cómo describir la forma en que un río de sangre podía brotar de una herida. No tenía idea de cómo contarle a alguien cómo sabe la carne, cómo podría sentirse al arrancar carne de los huesos de otro ser humano. ¿Cómo podría mostrar el miedo que siente una víctima cuando es cazada de noche por un extraño, y la emoción que recorre al extraño al ver desvanecerse la vida de los ojos de su presa? Hay tantos detalles que entran en crear algo que realmente haga que un lector sienta miedo, repulsión o incluso felicidad. Algunos de nosotros tomamos un placer enfermizo en leer sobre el final espantoso de otras personas.
Juzgamos una obra por lo bien que el escritor mostró las emociones y acciones de los personajes. ¿Cómo podría alguien simplemente pensar en tales cosas? Son horribles, seguramente nadie podría imaginar escenarios tan horrendos y grotescos. Para eso es este lugar. El único lugar en el mundo donde lees sobre estas víctimas que presencian y experimentan las cosas más aterradoras, y donde personas siniestras cuentan las historias de la presa que cazan. Nunca quise convertirme en el tipo de persona que podría publicar aquí. Mi intención era buscar inspiración. Todo lo que necesitaba era experiencia para poder superar mi bloqueo de escritor y describir con precisión cualquier escenario. Lo hice al involucrarme en esos escenarios. Visité hospitales, estuve al lado mientras veía a familias lamentarse por la muerte de un ser querido. Observé cómo ciudadanos destrozados y ensangrentados eran llevados a la sala de emergencias. Había sangre, hueso, desesperación, y la sensación de urgencia era casi palpable. Estar allí me dio una idea de cómo podría retratar el dolor físico de estar gravemente herido y el impacto emocional de la muerte de un ser querido. Fue un gran primer paso, me ayudó a averiguar cómo comenzar a escribir mi libro. No pasó mucho tiempo antes de que me diera cuenta de que no tenía suficiente información. No podía agregar más palabras al libro. Mi conocimiento limitado se había agotado y me enfrenté a otro bloqueo. Necesitaba buscar otro ángulo de investigación. Tenía que presenciar una muerte, preferiblemente un asesinato violento. Sé que suena mal buscar algo así, pero ¿cómo más podría crear un relato preciso para mi libro? Deambulé por las oscuras calles por la noche, caminando por la parte más violenta de la ciudad. Vi agresiones, peleas violentas y las interacciones más turbias. Aún no había presenciado una muerte. Una de esas noches, estaba conduciendo, buscando un lugar para detenerme y pasear, y al acercarme al lado de la carretera vi a una chica de mi edad salir corriendo de un callejón. Un hombre alto estaba gritando y siguiéndola. Ella lloraba mientras corría frente a mi auto. Tuvo suerte de que ya estaba deteniéndome. Le hice señas desde mi ventana. ¿Necesitas un aventón? Aparentemente, el hombre que la seguía no estaba muy de acuerdo con la idea. Aceleró el paso y comenzó a gritar más alto, sus palabras intercaladas con suficientes groserías como para hacer que hasta la boca más grosera sintiera envidia. La chica corrió rápidamente hacia el lado del pasajero de mi auto y se metió. Muchas gracias, señorita, por favor, solo conduce. Suplicó tan pronto como se cerró la puerta. El hombre comenzó a correr hacia el auto, y yo aceleré. Ella me dijo dónde vivía, y le pregunté si el hombre se presentaría en su casa. Ella admitió tímidamente que solo era un encuentro de una noche que se volvió agresivo cuando intentó irse. No debería saber dónde vivía. Hicimos una charla trivial mientras conducíamos, sobre la universidad a la que asistía y otras cosas sin importancia. Llegamos a un estacionamiento detrás de su edificio, y le pregunté si quería que la acompañara hasta arriba. Ella rechazó la oferta, pero yo salí del auto de todos modos para encenderle un cigarrillo. Sus llaves cayeron debajo del auto mientras ella salía, y fui a ayudarla con la luz de mi teléfono. Se agachó junto a la puerta abierta del auto, buscando sus llaves en el suelo. Por impulso, rápidamente cerré la puerta, atrapando su cabeza entre ella y el auto. Se escuchó un crujido repugnante, y su cuerpo se desplomó cuando solté la puerta para que se abriera. Miré a mi alrededor en el estacionamiento, sin ver a nadie. Me incliné rápidamente sobre su cuerpo y saqué la pequeña navaja que mantenía para protección. Una dama nunca puede estar demasiado preparada, del guante. Me agaché junto a su cuerpo, buscando un pulso. No había nada, la fuerza que usé en la puerta parecía haberle quebrado el cuello. Me sentí complacida con la facilidad de la acción. Mi siguiente tarea era un poco más difícil. Usé la navaja para cortar un trozo del tamaño de un filete de su muslo, colocando la carne en una bolsa de plástico de mi bolso. Cerré la puerta del pasajero, me metí en el asiento del conductor y me fui. Estaba emocionada, tenía tanta nueva información sobre la que escribir. Ya podía sentir mi creatividad fluyendo. Mi siguiente paso sería cocinar la carne y probarla. Tenía que aprender el sabor y la textura. Una vez que hubiera hecho eso, podría escribir y planificar qué tipo de información necesitaría aprender de mi próxima víctima. Era un hermoso comienzo para mi capacidad de escribir tan bien como lo hago ahora.
Puedes pensar que esto es extremo, pero piénsalo honestamente. Lees muchas cosas horribles, ¿verdad? ¿Podrías ofrecer descripciones precisas de esas cosas horribles de memoria? Por supuesto que no. No es nada extraño de hacer. A veces, los escritores necesitan aprender por experiencia. En 1975, tenía 4 años. Vivía en Bolingbrook, Illinois, en una pequeña casa azul. Mis padres aún estaban juntos. Tenía un hermano y una hermana mayores. Tenía una gata llamada Marta, y en la escuela dominical solo tenía un amigo. Boxy el robot de la Biblia. Era un niño tímido. Pasaba la mayor parte de mi tiempo durante la semana en casa con mi mamá y Marta. Leía libros de dinosaurios y coloreaba. Cuando me aventuraba afuera, me quedaba en mi patio delantero y trasero. Mis padres siempre decían que yo era el único niño del que nunca se preocuparon demasiado por vigilar. No solía vagar. Cuando mamá y papá iban a los servicios de adultos en la iglesia los domingos por la mañana, primero me dejaban al cuidado de Miss Rona o del señor Bobby, que eran ambos maestros de la escuela dominical, pero nunca trabajaban juntos. Al mirar hacia atrás, quiero decir que estaban en sus 20 y tantos años, pero es difícil estar seguro. El señor Bobby era el amable. Su salón tenía los mejores juguetes y los mejores libros para colorear. Tocaba la guitarra y cantaba con nosotros. Contaba historias sobre héroes bíblicos como Daniel en el foso de los leones, el arca de Noé y José la túnica de muchos colores. Miss Rona, por otro lado, debía ser obedecida. Nos enseñaba sobre el pecado. Nos enseñaba sobre el castigo. Sus historias eran aterradoras. Las murallas de Jericó, la torre de Babel, Caín y Abel, por nombrar algunas. Hacía que los niños traviesos se pusieran de pie en la esquina, con la nariz contra la pared. Arrastraba a los niños por la oreja que no eran lo suficientemente rápidos para escuchar. Les daba nalgadas a los traseros impertinentes. Y fruncía el ceño, como, todo el tiempo, incluso cuando Boxy el robot de la Biblia daba clase con ella. Especialmente entonces. La única vez que la vi sonreír fue cuando hablaba con los padres. Pero siempre que Boxy estaba allí, estábamos a salvo. Ella nos dejaba las orejas y los traseros en paz. Se sentaba en un escritorio en la esquina y estaba callada, dejando las cosas al robot. Nunca se me ocurrió en ese entonces que nunca veía al señor Bobby y a Boxy en el mismo lugar al mismo tiempo. Boxy estaba hecho de acero brillante. Su cuerpo cuadrado brillaba de un rojo brillante, sus brazos y piernas eran de un azul brillante. Sus pies, también cuadrados, eran de un plateado brillante, al igual que su cabeza y sus manos. Sus ojos eran de un vidrio negro reflectante. Cuando caminaba, escuchábamos engranajes chirriar y moverse desde el interior, acompañados de unos sonidos muy robóticos de bips y bloops. Había un interruptor de encendido y apagado con una pequeña bombilla azul en su cinturón, y siempre estaba en la posición de encendido. Nunca hablaba, pero cuando estaba en la sala, sonaba música y los niños cantaban las canciones que el señor Bobby nos había enseñado, todo mientras Boxy el robot de la Biblia dirigía. Luego se sentaba. Invitaba a los niños a sentarse en su regazo, y nosotros le leíamos historias de pequeños libros de imágenes bíblicas, mientras él nos abrazaba por los hombros. Asentía, con gran aprecio, mientras le leíamos. Estaba muy orgulloso de poder leerle estos libros a la edad de 4 años. De lunes a viernes, cuando mamá me llevaba al parque infantil y al arenero, imaginaba que Boxy jugaba conmigo. Si estaba adentro mientras mi hermano y hermana mayores aún estaban en la escuela, coloreaba mientras Boxy se sentaba a mi lado. Hablaba con él, y aunque mamá solo llamaba mi nombre para el almuerzo y no el suyo, ambos íbamos juntos. Llegó un momento, no puedo decir cuánto tiempo pasó desde que lo conocí por primera vez, en el que Boxy no venía a la escuela dominical tan a menudo. Miss Rona nunca hablaba de ello, y no nos atrevíamos a preguntarle, pero el señor Bobby nos dijo una vez, un poco bruscamente, que estaba siendo reparado, y que las cosas volverían a la normalidad pronto. Pero nunca lo hicieron. Ya no podía verlo tan claramente como antes, cuando jugaba a mi lado en el arenero. A veces, mientras coloreaba, me giraba para buscarlo y de repente había desaparecido.
Con el tiempo, solo lo veía en la iglesia, y eso sucedía con menos frecuencia a medida que pasaba el tiempo. Mantengo la promesa del señor Bobby, esperando que se haga realidad. Al final, eso tampoco funcionó. Cuando el señor Bobby dejó de enseñar la escuela dominical por completo, estuve muy triste. Papá me dijo que no hablara de ello, que no hiciera preguntas curiosas, pero mamá dijo que el señor Bobby se había mudado. La única parte de la escuela dominical que no cambió fue Miss Rona, solo que ahora nos dejaban bajo su cuidado cada semana. Al principio, después de que se fue el señor Bobby, intentó ser amable por un tiempo. No duró, y para cuando cumplí 5 años, estaba peor que nunca. Esto no era tan malo para mí como lo era para algunos niños. Yo era callado y me mantenía principalmente para mí, exactamente el tipo de niño que generalmente favorecía a Miss Rona. Solo me había agarrado de la oreja 2 veces en todo el tiempo que la conocía, y nunca me había dado una nalgada. Pero vi cómo trataba a los demás, especialmente a Sergio. Sergio era uno de esos niños que no podrían haber sido obligados a quedarse quietos aunque le pusieras una pistola en la cabeza, y nunca aprendió. No estaba tan fuera de lugar en aquel entonces que un maestro de escuela dominical usara disciplina física en los niños. El mundo era diferente en 1975. Ella le daba golpes en la parte de atrás de la cabeza. Lo acorralaba detrás de paredes de cartón improvisadas, escondiéndolo de los otros niños. Le ponía cinta en la boca y le decía que la dejara ahí. Pero nada de lo que hacía Miss Rona hacía alguna diferencia. Y un día, después de arrastrarlo al rincón de cartón de nuevo, lo hizo llorar. Esto me preocupó muchísimo, ya que nunca lo había visto llorar antes. Yo había llorado en ambas ocasiones que me agarró de la oreja, pero no Sergio. Nunca Sergio. Él se resistió. Le gritó, gritando la palabra, ¡no! Una y otra vez. Se dejó caer al suelo y se encogió como una tortuga. Y ahora que había comenzado a llorar, se negó a detenerse. Me sentí tan mal por él. Quería llorar también. Quizás incluso lo hice un poco. Los ojos de Miss Rona me encontraron y suspiró. Está bien, Lucas. Ve al armario. Consíguele un juguete o algo. No me sorprendió ni me molestó esto. Siempre me llamaban para ayudar, de pequeñas maneras, todo el tiempo. Colocar sillas, repartir pinturas para dedos, recoger hojas de actividades. Era uno de los chicos a los que siempre recurrían, tanto para Miss Rona como, en una época, para el señor Bobby. Pero esta vez, solo esta vez, hice algo realmente estúpido. Salí de la habitación. Los juguetes favoritos de Sergio eran un camión de bomberos rojo de Tonka y un camión de basura amarillo de Tonka. No habíamos visto ninguno de los dos en semanas. Estaban en el salón de la escuela dominical a 2 puertas del salón de Miss Rona. Estaban en la antigua sala del señor Bobby. Si hubiera sido un poco mayor, podría haber justificado mis acciones diciéndome que no estaba desobedeciendo a Miss Rona. Había un armario en esa habitación también, después de todo, y los camiones probablemente estaban allí. Pero, siendo un niño de 5 años, tenía ideas mucho más en blanco y negro sobre lo correcto y lo incorrecto que eso. Sabía que no se suponía que debía hacer esto. Recuerdo haberme asegurado de que ella no mirara cuando salí por la puerta. Nadie me delató. Estoy seguro de que algunos de los otros niños me vieron salir, pero no dijeron nada, al menos no al principio. Quizás pensaron que iba a buscar a otro adulto para ayudar con Sergio. No lo sé. Todo lo que quería hacer era conseguir que Sergio tuviera lo que pensaba que lo haría feliz nuevamente. Era tan poco propio de mí. No era un niño que vagara. Me encerré en el aula vacía y alcé la mano hacia el interruptor de la luz. Corrí hacia el armario y lo abrí de golpe. Al principio, solo vi cajas, selladas y etiquetadas a mano. Las palabras eran demasiado grandes para que las leyera. Me senté y resoplé de frustración. Pero luego, mirando hacia arriba, lo vi. Había una sombra en una estantería al fondo. Era familiar. Tuve que saltar para alcanzar el cordón del interruptor de la bombilla, pero lo conseguí en el segundo intento. Allí, al fondo del armario, más allá de las cajas apiladas, estaba Box y el robot de la Biblia. Estaba sentado, erguido, con la espalda contra la pared, las piernas colgando sobre el borde de la estantería, dobladas por las rodillas. Al principio, me quedé mudo. Solo me quedé allí. Pero luego entré.
Tuve que arrastrarme sobre los juguetes empaquetados para llegar a él. Dije su nombre. No respondió. Llegué hasta él. Intenté ayudarlo a bajar, pero en su lugar se derrumbó sobre mí en un montón. Grité, convencido de que iba a ser aplastado, pero fue como si no hubiera impacto en absoluto. Era como si estuviera hueco por dentro. Lo volví a sentar, esta vez a mi nivel. Intenté subirme a su regazo, pero sus piernas se doblaron. No quería lastimarlo. Encontré el interruptor de encendido y apagado. Lo encendí. Le hablé. Le pedí que se despertara. Nunca me respondió. Y allí, en la estantería junto a él, vi una pequeña grabadora de cinta con un casete asomando del carrete de plástico abierto. Y allí, en la esquina de su pecho, el acero carmesí de su carcasa se estaba despegando. Era papel de aluminio. La pintura se estaba desvaneciendo. Debajo, solo cartón. Sus ojos eran lentes de gafas de sol baratas. Sus pies eran cajas de zapatos. Sus brazos y piernas eran tubos de plástico. Estaba unido por cinta adhesiva. Y ahora estaba llorando, a gritos. Lo sacudí. La caja de su cabeza tambaleó sobre el tubo negro de su cuello. Despierta. Le grité. Despierta. Por favor. Una mano en mi oído, agarrando con fuerza. Grité de dolor y sorpresa. Pero por supuesto sabía quién era. Pequeño bastardo. Gruñó Miss Rona. Desobediente, sigiloso, pequeño pecador. Está roto. Le grité. Miss Rona, está muerto. Alguien tiene que repararlo. Entonces, solo había dolor cuando me dio la vuelta y me abofeteó el trasero. Una vez, 2 veces, 3 veces. Cállate. Dijo. ¿De qué demonios estás hablando? Y luego se detuvo. Ella vio. Se dio cuenta. Su voz se suavizó y dijo. No está muerto, Lucas. Está perfectamente bien. Y es tan real como tú. Aquí, te lo demostraré. Ella desarmó a Boxy, pieza por pieza. Luego dijo. Solo necesita una persona. Solo te necesita a ti, Lucas. Colocó mis brazos en los tubos de plástico, aunque eran demasiado pequeños para llenarlos. Ella los partió por la mitad para que mis brazos encajaran. Hizo lo mismo con mis piernas, sentándome sobre mi trasero adolorido y golpeado. Envolvió la caja más grande, el papel de aluminio rojo, alrededor de mi cuerpo, que me cubría desde el cuello hasta los tobillos. Colocó mis pies en las cajas de zapatos, mis manos en los guantes de gran tamaño. ¿Ves, Lucas? Boxy vive. ¿Estás feliz ahora? No respondí. Entendí. Boxy era falso. Había sido falso todo el tiempo. No podía dejar de llorar. Pero cuando los robots pequeños no funcionan como deberían. Continuó. Cuando se desvían a lugares donde no deberían ir, tienen que ser reparados, justo como dijiste. Apagó la luz. Tienen que ser guardados, Lucas, hasta que aprendan su lección. Entonces me desarmó. Comenzó con mis manos y pies. Los vi separarse, siluetas delgadas. No había sangre, no había dolor. Se separaron como si hubieran estado atornillados todo el tiempo, toda mi vida. Y me guardó. Colocó mis manos en una parte del armario y mis pies en otra, diciéndome que los servicios de adultos aún tenían 1 hora y media por delante. Desatornilló mis brazos y piernas, arrojándolos a esquinas opuestas y explicando que el servicio era extra largo porque era domingo de comunión. Giró mi cabeza gritando en círculos, varias veces, desenganchándola de la brillante carcasa carmesí mientras me reprendía por sacarla de los otros niños. Están desatendidos. No solo has sido malo, sino que me estás haciendo malo. Colocó mi cabeza en la estantería trasera y me hizo un gesto con el dedo. No es justo. Dijo. Tengo que trabajar el doble ahora que se fue señor Bobby. ¿Por qué me haces esto? Miró al suelo, hirviendo de rabia. Cuando los chicos grandes se portan mal. Continuó. Los encierran. Se olvidan de ellos. ¿Quieres que eso te pase a ti? Preguntó. Se giró hacia mí, una sombra. Estábamos solos. No sé por cuánto tiempo. Piénsalo. Dijo, cerrando la puerta del armario y bloqueándola.
Piénsalo durante media hora, pequeño monstruo. Reza por ello hasta que vuelva por ti. Y se fue. Durante media hora, solo era mi cabeza, y estaba en la oscuridad. Mis ojos podrían haberse ajustado a la oscuridad. Era posible, supongo, incluso detrás del vidrio oscurecido de mis ojos de robot. O podría haber visto cosas como mi cerebro me sugería. Pero mis ojos se movieron hacia abajo, y de nuevo rectos, y a la izquierda y a la derecha, hasta que encontré todas mis otras partes. Mis oídos escuchaban mi pecho respirar, a 2 pies y medio en el suelo, incluso cuando el calor de mi aliento empañaba el interior de mi cabeza de robot. No sabía cómo rezar, excepto por pequeñas bendiciones de almuerzo y cena y mi oración antes de dormir. Ninguna de esas parecía correcta, pero había oído al pastor Randolph orar, y también a mi mamá y papá. Pedían cosas y decían que lo sentían por cosas. Lo siento, Dios. Dije. Y después de eso. Ayúdame, Dios. Durante media hora, dije esas dos cosas. Solo esas dos cosas. Una y otra vez. Y luego la puerta del armario se abrió. Miss Rona me volvió a juntar en la oscuridad antes de accionar el interruptor de la luz. Cuando se encendió y ella suavemente despejó las cubiertas de robot, mis ojos dolían. Me acarició la mejilla con una mano suave. Pensé que podría darme una bofetada, pero nunca lo hizo. ¿Has aprendido tu lección?, me preguntó suavemente. ¿Vas a portarte bien ahora? ¿Harás lo que se te diga en todo desde este momento en adelante? Asentí con la cabeza. Me besó en la parte superior. Bien. Dijo. Entonces puedes empezar manteniendo este pequeño incidente entre nosotros. Nadie debe saberlo más que tú, yo y Dios. No quieres que tus padres te castiguen por ser malo en la escuela dominical, ¿verdad? Negué con la cabeza. No quieres ir al infierno, ¿verdad? Negué con la cabeza. Empecé a llorar de nuevo. El pensamiento era aterrador. No lo había considerado. Sé bueno. Dijo ella. Y tal vez incluso puedas olvidar esto, después de un tiempo. No ha pasado nada malo, ¿verdad? No entendía, pero sabía que se suponía que debía decir que sí, así que lo hice. Jesús te ama, Lucas. Recuerda eso, ¿de acuerdo? Y lo hace, ¿sabes? En cuanto a Vox y el robot de la Biblia, nunca lo volví a ver. ¿Por qué lo mantuvo allí todo ese tiempo? ¿Por qué lo hicieron? Nunca lo sabré. Estuve muy enojado por esa vieja decepción, tan temprano en mi vida. Tuve pesadillas al respecto. Pero ya he superado eso. Nunca tuve otros amigos imaginarios. Con el tiempo, hice amigos reales. Para cuando cumplí 8, estaba algo cerca de lo normal. Pero nunca le conté a nadie lo que sucedió ese domingo de comunión. Supongo que he tenido miedo de hacerlo. Pero estoy agradecido de que Boxy estuviera allí para mí, por el tiempo que fue real para mí. Fue mi compañero de juegos y mi mejor amigo. Me ayudó a encontrar a Jesús, y Jesús me ama. Jesús nos ama a todos, tal como dice la antigua canción. Y eso era algo bueno de saber cuando tenía 5 años. Porque estoy bastante seguro de que Miss Rona no lo hacía. Cada día tomo el autobús 52 de regreso a casa después del trabajo. Me cambio a mis zapatillas deportivas y camino hasta la parada, escondiéndome bajo el techo de plástico en invierno y evitándolo a toda costa en verano, cuando el sol quema a través de él. Escucho música durante el trayecto. A veces leo si hay mucho tráfico, desesperado por hacer que el viaje pase más rápido. Ha sido la misma rutina por el último año, pero algo cambió hace 2 semanas. La ruta incluye un puente grande que cruza un río. Se eleva alto sobre la ciudad, disfrutando de su distancia con el agua brillante que fluye debajo. Hace 2 semanas, estaba sentado en el autobús con mis audífonos puestos, mirando por la ventana. El tráfico estaba en pares y arranques, y había olvidado mi libro. Fue entonces cuando lo vi. Se aferraba a las barandas del puente, de pie precariamente entre ellas y los autos que pasaban a unos cuantos metros.
Lo observé mientras permanecía inmóvil bajo el sol de primavera, mirando directamente al horizonte. Unos metros a la izquierda había un letrero verde de la ciudad que no había notado antes. Atención para suicidas. Llame al número de teléfono. Los engranajes de mi cabeza se activaron de inmediato al darme cuenta de lo que estaba a punto de suceder. Lo observé detenidamente mientras el hombre empezaba a levantar la cabeza al cielo y luego a mirar hacia el agua. Sentí náuseas por la adrenalina que recorría mi cuerpo y, sin pensarlo, me puse la mochila y corrí hacia el frente del autobús. Necesito bajarme de este autobús, ahora. El conductor se sorprendió y me miró en estado de shock. Nunca le había dicho más que un hola o adiós. Obviamente alterado, abrió la puerta de inmediato, probablemente temiendo que había perdido la cabeza. Los autos alrededor del autobús estaban detenidos, y corrí entre ellos. Antes de llegar al borde del puente, vi al hombre de pie en las barandas. Se balanceaba suavemente, con los brazos extendidos para mantener el equilibrio. Un grito escapó de mi garganta mientras cerraba la distancia entre nosotros y extendía mi mano hacia él. Por favor, no lo hagas. Dio un paso fuera del puente, girando apenas su cabeza hacia mí mientras lo hacía. Tenía una sonrisa aterradora. De labios apretados, forzada hasta donde su rostro lo permitía. Sus ojos eran oscuros. No había remordimiento, ni dudas, ni empatía por todas las personas que debían estar mirando. Me aferré a la baranda mientras lo veía desaparecer debajo del puente. Me incliné sobre el borde mientras escuchaba el chapoteo, y las lágrimas empezaron a arder en mis ojos. Acababa de ver morir a alguien. Permanecí allí unos minutos. Ninguno de los autos se había movido, y al mirar a mi alrededor, me di cuenta de que nadie más había visto lo que acababa de suceder. Nadie estaba en shock, ni llorando, ni mirando siquiera en la dirección de donde yo estaba. Saqué mi teléfono del bolsillo trasero mientras regresaba al autobús con la mente en blanco. La boca del conductor estaba abierta cuando golpeé en la puerta, y por alguna razón desconocida, me dejó entrar. Probablemente no quería meterse en problemas por dejar a alguien bajarse en un lugar no designado, y me observó en silencio mientras subía los escalones y regresaba a mi asiento. Me desplomé y llamé al 911, contando calmadamente lo que acababa de suceder. Para mi sorpresa, sabía que no había nada que ellos ni nadie pudieran hacer. La operadora me alentó a llamar al servicio de ayuda en el letrero que había visto. Me tomé los siguientes 2 días libres, totalmente conmocionado por la experiencia. Conversé con mi terapeuta, y ella me animó a tomarme un día de salud mental y pasar tiempo con mis seres queridos. Estuve de acuerdo. Volví al trabajo, y aunque no había olvidado lo ocurrido, pude concentrarme en el momento. Subirme al autobús me causó algo de ansiedad. Afortunadamente, el conductor no me dijo nada. En cambio, evitó mirarme y perforó mi tarjeta en silencio. Me senté, me puse los audífonos y retomé mi rutina. Hasta que me encontré otra vez en el tráfico sobre el puente. Tomé unas respiraciones profundas, recordándome que estaba bien, que era normal sentir algo de ansiedad. Entonces, lo vi de nuevo. El mismo hombre, en la misma posición en el puente, mirando a la distancia. Pensé que estaba teniendo un recuerdo fugaz y cerré los ojos con fuerza, tratando de hacer que la alucinación desapareciera. Pero no lo hizo. Una vez más, vi al hombre subirse al borde del puente y balancearse con los brazos extendidos. Una vez más, vi cómo se giraba hacia mí y me daba la misma sonrisa que me helaba hasta los huesos. Y, una vez más, saltó. En ese momento supe que lo que estaba presenciando no era un producto de mi imaginación. Desde entonces, cada día he visto al mismo hombre suicidarse de la misma forma. Pensé que estaba teniendo un colapso mental o que mi mente se estaba deteriorando lentamente. Hasta hoy. Hoy estaba sentado en el trabajo y lo vi pasar fuera de la ventana de mi oficina. Me guiñó el ojo. Lo vi nuevamente cuando salí a almorzar y fui a tomar un café, sentado en una esquina del lugar. Y al caminar hacia la parada de autobús, lo vi sentado en el banco bajo el techo de plástico, donde normalmente me siento yo. La curiosidad me venció, y me acerqué a él. Sin decir palabra, se levantó y me ofreció su mano. La tomé. Caminó a mi lado por lo que pareció una eternidad.
No me di cuenta de a dónde me estaba llevando hasta que vi el puente frente a nosotros. Me dejé llevar hasta el medio del puente. Permaneció a mi lado un rato antes de inclinarse y apartar el cabello de mi oído. Acercó su boca y me susurró una simple orden. Hazlo. De repente, salí de mi trance complaciente y comprendí lo que acababa de decir. Salí corriendo, forzando mis piernas a ir tan rápido como podían. No me detuve hasta llegar a mi complejo de apartamentos, casi 5 millas más allá. Estaba empapado de sudor y mis pulmones ardían. Me desplomé en las escaleras hasta mi puerta y sollocé hasta que no me quedaba más aliento. No sé qué hacer. Siento que esta persona está dentro de mi mente. Que no puedo escapar. Que no puedo vivir si él quiere que muera. Estoy sentado en mi habitación, escribiendo esto en un silencio inquietante. Por alguna razón, creo que no veré el día de mañana.